Bien, buenas tardes. Como saben, llevamos ya casi esta es la cuarta conferencia, la cuarta semana en un ciclo conmemorativo sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Arriba en la biblioteca hay una exposición de Biblia y Reforma y les invitamos a todos aquellos que aún no han asistido a poder verla, pues que estén allí cualquier día hasta el 31 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 y desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas, excepto los sábados, que está cerrado. Como saben, esto está organizado por la Universidad de Oviedo y el Consejo Evangélico del Principado de Asturias. Como dije anteriormente, hemos tenido ya 3 conferencias, esta es la cuarta. La primera tuvo lugar en el aula magna, así como la segunda y tercera. Y la primera versó acerca de la Biblia, el gran código de la cultura universal, reflexiones en torno al 500 aniversario de la Reforma Protestante. El conferenciante fue don José Luis Andaver, director general de la Sociedad Bíblica de España. La segunda conferencia fue la Reforma Protestante y su influencia a través del tiempo. El conferenciante don José Moreno Berrocal, presidente del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha, teólogo, escritor y conferenciante internacional. La tercera conferencia fue a cargo de don Constantino Bada, que hoy nos acompaña aquí también, y versó acerca de la Biblia del Oso de Casidoro de Reina, Basilea 1569, una joya desconocida del siglo de oro español. Don Constantino Bada es doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca y sacerdote diocesano. Y hoy la cuarta y última conferencia de este ciclo de exposición sobre acerca de la Biblia y Reforma, pues estará a cargo de don Manuel de León, pastor de la Iglesia Evangélica de la Felguera y escritor e investigador del protestantismo en España, y don José Luis Fernández, escritor e investigador del protestantismo en Asturias. La conferencia de hoy es ¿Hubo reforma en España y en Asturias? Así que ahora le paso a la doctora Villegas, que ya nos diga. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Voy a hacer una presentación rápida de nuestros conferenciantes, a los que les agradecemos el estar aquí y haberse esforzado en compartir con nosotros algo acerca de la Reforma. Don Manuel de León nació en la provincia de Zamora, estudió en el Seminario Católico de Toro y terminó filosofía en Zamora. Hizo magisterio, que no ejerció, y siempre ha estado en el mundo de la publicación, porque él publicó 2 revistas fotocopiadas, que eran Asturias Evangélica y Orbaño, que conocemos muy bien los evangélicos de Asturias. Durante un periodo dirigió la revista de las Iglesias de Cristo en España, Vínculo, y ha publicado Los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI, que son 2 tomos, y que fue premio literario Samuel Vila en el 2012. También la historia del protestantismo en Asturias. Otro es evangelización y propaganda en el siglo XIX. Una visión de la segunda reforma protestante en España, y está muy próximo a publicar las primeras congregaciones evangélicas en España. Como ven ustedes, tiene un amplio currículum en cuanto al conocimiento del protestantismo en nuestro país. Ha escrito 3 novelas históricas: Tiempo de Beatas y Alumbrados, que fue premio Adam en 2012, El hechizo del color púrpura y La hija del maestro. Es pastor de las Iglesias de Cristo en la Felguera y ha sido el primer presidente que hubo del Consejo Evangélico de Asturias, siendo miembro fundador del Círculo Teológico de Oviedo. Escribe periódicamente en la revista digital Protestante Digital. Muchas gracias. Y ahora voy a presentar a nuestro segundo conferenciante, porque va a ser una conferencia a la limón. Van a tener cada uno media hora y bueno, yo espero que se ajusten a ese tiempo. José Luis Fernández lo conocí hace muchos años y bueno, es un placer verdaderamente tenerlo aquí.
como cristianos que somos, sabemos que Dios prepara las cosas y después toman su cuerpo al cabo cuando Él quiere. Pues a José Luis le conocí fundamentalmente porque fue pionero del grupo bíblico universitario. Los grupos bíblicos universitarios son una asociación juvenil de la universidad que lo que pretende es compartir el estudio de la Biblia con compañeros. Está en toda Europa este grupo. Y él fue de los pioneros aquí en Asturias, en un momento en que no se conocía nada de los grupos bíblicos universitarios y que prácticamente él estaba solo en esta facultad cuando era estudiante de Derecho, y estaba solo, y cada vez que ponía un cartel sobre una actividad, pues estaba solo. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero estar solo es estar solo. Y por estos azares de la vida, pues le negaron en ese momento una conferencia que iba a ser impartida, que tenía su horario y su tiempo, pues 24 horas antes, en una facultad negaron el que se pudiera hacer. Como era notablemente injusto, pues hubo una carta al periódico que modificó ese pensamiento y le ofrecieron toda la universidad, menos esa facultad, para dar la conferencia. Había un invitado que iba a venir y no se dio la conferencia famosa, pero de alguna manera eso pues hizo que entre los dos hubiera un vínculo muy lindo. Estaba yo entonces trabajando en la universidad. Bueno, pues ha continuado día a día trabajando en lo que Dios le ha puesto y ha sido consejero nacional de GBU en España y miembro de la Alianza Evangélica Española, presidente de la Asociación Cultural José María Pla, Exposición de Letras y de Espíritu. Formó parte del comité organizador del 130 aniversario de la Iglesia Evangélica Asamblea de Hermanos en Gijón. Es autor de numerosos artículos de temática protestante en castellano y en asturiano en los diarios La Nueva España, El Comercio, El Oriente de Asturias, las revistas Asturias, Memoria, Encesa, D'un País y Atlántica 22. ¿He dicho bien? Perfecto. Qué buena, ya me van a dar el título de asturiano. Y conferenciante sobre la misma temática. Presentó el trabajo histórico después de Lutero, Los Rodríguez de Besullo, en el VI Congreso Evangélico Español. Ponente en la 11 semana de la comunicación del Centro Educativo Aurelio Menéndez en Ibias con el tema Historia de la Cultura Protestante. Representó a la Iglesia Evangélica en la presentación oficial en Gijón del Nuevo Testamento y Salmos en lengua asturiana y actualmente ha colaborado en el trabajo de la traducción de la Biblia en asturiano. Así que estamos muy felices de tener a ambos ponentes y le damos el paso a Manuel de León. Gracias. Funciona esto. Funciona, perfecto. Sí. Amigos y simpatizantes de la Reforma, muy buenas tardes. Permitidme comenzar recordando al gran bibliófilo que fue don Audelino González Villa, gran propagador del Evangelio y veterinario de León. Todas estas joyas expuestas en la biblioteca de la Universidad arriba, Biblia de Ferrara, del Oso, del Cántaro, Nuevo Testamento de Encinas y Pineda, ya las había visto, palpado y olido en su casa de León. Él fue también el que puso en mis manos el libro de reformistas antiguos españoles, Artes de la Inquisición, de Reinaldo González Montes, publicado por primera vez en 1567 en Alemania, y cuyo contenido me impresionó hondamente. Termina el libro de las Artes con este doloroso alegato después de relatar tantas vidas llevadas a la muerte por las malas artes de la Inquisición. Oh, 1000 veces detestable barbarie, ya nunca puedes restituirlas. ¿Cómo satisfarás al mundo tantas lumbreras clarísimas por ti extinguidas? Por esta causa no me cansaré de rescatar del olvido aquellas vidas que por sí solas demuestran la pujanza de nuestra Reforma protestante española. Con esto en mente me he permitido titular esta conferencia El protestantismo en la Universidad de Alcalá, aunque contestaremos también la pregunta que tenemos por tema si hubo reforma en España. Es una obligada advertencia preliminar. ¿Hubo reforma en España? En el mercado de las ideas sobre la reforma en España, entre el alumbradismo
con enfoque luterano del beneficio de Cristo, libro atribuido a varios autores, entre ellos Juan de Valdés, y ese protestantismo entrecomillado de Marcel Batallón, pueden encontrarse las más disparatadas y las más simplistas opiniones y teorías sobre el protestantismo del siglo XVI. ¿Cuál es el problema para tanta opinión dispersa? Por decirlo de manera más inteligible, creo que nos hemos olvidado que todos los afluentes del pensamiento, la teología y la espiritualidad evangélica del siglo XVI van al mismo río de la Reforma. Veamos. Creo que debemos de partir de un hecho claro y no perdernos dando vueltas por ese siglo XVI, buscando esa mistura extraña que llama Jesús Alonso Burgos irenismo erasmizante y que nosotros simplemente llamaremos Reforma Protestante Española. No nos perderemos elucubrando si los inquisidores no sabían calificar cuando condenaban a los disidentes por luteranos, siendo quizás erasmistas, alumbrados o tal vez calvinistas. Hemos de precisar que el proceso de reforma europea fue largo y lento, menos en España, que eclosionó antes y en un breve periodo de tiempo, aunque al menos, claro, duró un siglo su implantación, teniendo elementos diferenciadores como los considerados por Tomás Macrae cuando termina su historia de la Reforma en España diciendo: por los hechos que hemos presentado, el lector habrá podido apreciar la extensión que alcanzó la propagación de la doctrina reformada en España y la respetabilidad, tanto como el número de sus discípulos. Tal vez no hubo nunca en ningún otro país una proporción tan grande de personas ilustres, tanto por su rango como por sus conocimientos, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayuda a entender el hecho notable de que un cuerpo de disidentes que no debe bajar de 2.000 personas, diseminadas sobre un extenso territorio y vagamente relacionadas entre sí, hayan podido comunicar sus sentimientos y realizar reuniones privadas durante una cantidad de años sin ser sorprendidos por un tribunal tan celoso y vigilante como la Inquisición. Para poder tener una visión más concreta de lo que estamos tratando y, si es posible, dar por cerradas estas disquisiciones bizantinas de los revisionistas de la historia, podríamos preguntarnos: ¿los luteranos alemanes después de la paz de Augsburgo 1555 eran luteranos? ¿El primer Lutero pensaba lo mismo que el último Lutero, Verbe y Gracia, sobre los judíos? No hemos de olvidar que muchos fueron hechos luteranos porque el príncipe se hizo luterano. Carlos V, pasados ya bastantes años de la Reforma Protestante, tendría que afirmar que cada príncipe podía profesar la religión que quisiera, sin que el emperador le pudiese impedir, y que todos los súbditos debían de seguir la religión del príncipe, según el principio cuius regio eius religio, como ocurre en España, que culturalmente todos se consideran católicos. Hemos de darnos cuenta que en la Reforma alemana los grandes debates dogmáticos seguirían entre los luteranos tras esta paz de Augsburgo. Los grupos enfrentados tenían como líderes a Felipe Melanto, discípulo de Lutero, quien creía que era posible conservar la unidad a pesar de no alcanzar una completa identidad en cuanto a la doctrina. Después de varios intentos intermedios, el acuerdo cristalizó definitivamente en la que se conoce como Fórmula de la Concordia, firmada por más de 8.000 líderes y publicada el 25 de junio de 1580, al celebrarse los 50 años de la Confesión de Augsburgo, en el llamado Libro de la Concordia. La Fórmula de la Concordia permitió la unidad entre los luteranos alemanes y escandinavos, pero al mismo tiempo marcó la ruptura definitiva con los protestantes de tradición reformado-calvinista y los grupos marginales que nunca habían sido aceptadas en la Confesión de Augsburgo: anabatistas, seguidores de Zwingli, nuevos arrianos, antitrinitarios, etc. Si esta fue a grandes trazos la lucha ideológica en Alemania y Suiza hasta 1580, casi un tercio de siglo, alguien puede extrañarse de que en España, con otro diferente caldo de cultivo reformador, nobles e intelectuales, en aquellas circunstancias, clero vicioso e inquisición represora,
con el enojo constante de los conversos de judíos y moros por tanta persecución, pese a las guerras de las comunidades, y con un movimiento religioso como los alumbrados de principios evangélicos, floreciera con facilidad la revolución reformadora luterana, aunque al comienzo se expresasen en otros términos teológicos. ¿Van a seguir dudando los intelectuales e investigadores de la Reforma española si eran luteranos o no, cuando los mismos luteranos en Europa tardaron casi un tercio de siglo en saber qué clase de luteranos eran? Dice Nieto, el protestantismo tuvo y tiene un profundo significado histórico en la conciencia española, aunque se lo nieguen los intelectuales. ¿Cómo es posible, se pregunta Nieto, que Américo de Castro, un apasionado de los conflictos medievalistas o renacentistas, se olvidase de Pedro de Osma tanto de la edad conflictiva como en la realidad histórica de España? Aunque según Nieto se pudiese entender la Reforma española en lo formal y confesionalmente no luterana, ciertamente el movimiento religioso del siglo XVI no es católico romano y sí católico evangélico. Cuando los que se sienten perseguidos, y esta es la prueba del algodón, y esta es el ADN del protestantismo español, cuando los que se sienten perseguidos por la Inquisición se refugian en el extranjero, no dudan ni un segundo en unirse a las iglesias de la Reforma, ya sean luteranas, calvinistas o en algunos casos la anglicana. ¿Qué eran pues nuestros protestantes o reformados? Principalmente eran dos cosas: de piedad y espiritualidad evangélica por una parte, y por otra parte disidentes de Roma, el Papa y la mayoría de los dogmas. Aquellos que dicen que este o aquel no fue hereje en España, después de estos pagar con su vida o con su muerte ante la Iglesia romana, evidentemente piensan en categorías absolutas matemáticas. ¿Qué porcentaje garantiza la pureza de una idea? Y si esta es religiosa o política, ¿cómo se establece la pureza o porcentaje de la misma? ¿No fue la exterminación de los judíos o su persecución en la Alemania nazi la prueba de que tales eran judíos? Se les preguntó a algunas de las víctimas qué porcentaje tenían de sangre judía. No hace falta estirar más el ejemplo de la historia. Ser hereje, ser cristiano simplemente, no es un absoluto matemático, sino que es algo del sentimiento, la voluntad y la razón del disidente, quien conscientemente escoge unas creencias y doctrinas y repudia otras, ya en silencio o abiertamente. El ser hereje en la España del siglo de oro era una cuestión tan personal como peligrosa, pues como dice Teresa de Humada, andaban los tiempos recios. Veamos después de esta larga introducción el movimiento de Alcalá, donde se mezclan o confluyen tres corrientes de la Reforma protestante española: alumbradismo, erasmismo y luteranismo, como en Europa, por ejemplo, con calvinistas, luteranos, filipistas, zwinglianos o seguidores del pensamiento de Castellio. El movimiento de la Universidad de Alcalá. ¿Fue el movimiento de Alcalá la vía de acceso al protestantismo? Afirma Werner Thomas que el ambiente creado por la labor reformadora de Cisneros abrió paradójicamente la puerta a las influencias luteranas. Sin embargo, la reforma cisneriana debe entenderse como una fase previa a la reforma protestante, donde el alumbradismo nacerá en España con doctrinas propias y más tarde con enfoque luterano. Así, por simple evolución e influencia, las costumbres abiertas con Cisneros sirvieron para la fácil absorción de lo venido de Europa, siendo los conversos, alumbrados y humanistas erasmistas proclives a simpatizar entre ellos y a la conversión posterior al luteranismo en España. El pensamiento de Ockham será el verdadero inspirador de las posteriores interpretaciones teológicas con su agnosticismo moderno, por el cual se cree en Dios o lo divino por la fe, pero no es accesible a la razón. Los estudiantes que se forman en Alcalá y absorben esta filosofía llegarán a la misma conclusión que Lutero y a la lucha reformista que aquí también se emprende. Si es cierto, dice Batallón, que Lutero fue orientado por el occamismo de Biel hacia su doctrina de la gracia y hacia su concepción de la Biblia, autoridad suprema tocante a las verdades irracionales de la revelación,
bien pudo darse una influencia semejante en Alcalá sobre no pocos teólogos españoles sospechosos más tarde de tendencias luteranas. Batallón, página 18 de su Erasmo y España. Aunque el primer condenado por tendencias luteranas sería el profesor nominalista Juan de Oria, este pertenecía a la Universidad de Salamanca, que la mayoría de las veces estuvo en la línea tradicional. La Universidad alcalaína fomentará el biblismo, reuniendo un grupo de especialistas en lenguas, pero paradójicamente nacerá la defensa de la lengua vulgar. Más adelante consideraremos el trabajo de los traductores. Bueno, consideraremos si tenemos tiempo. Todavía sí. De los protestantes españoles, muchos de ellos estudiantes en Alcalá, como Constantino Ponce de la Fuente, Francisco de Encinas, Juan de Valdés, Pedro de Lerma, Juan de Vergara, Bernardino Tobar, Juan del Castillo, Francisco Varga, Juan Gil Egidio o Andrés Miró, que venía de París con un baúl lleno de libros heréticos. Miró había estudiado en Alcalá, se había trasladado a Lovaina, donde se había convertido al calvinismo. La lista de herejes, dice Ramón González Navarro, o sospechosos del luteranismo, redactada por Diego Hernández, incluye más de 60 nombres con lazos en la Universidad de Alcalá. Los canónicos de Palencia, pensemos en Azadiano de Arcó, traductor del Inquiridium de Erasmo al castellano, Fray Gil López, predicador imperial, los complutenses Laso de Oropesa, Hernán Núñez, el comentador griego, Fray Dionisio Vázquez, catedrático de Biblia, Ramírez, catedrático de retórica, los doctores Hernán Vázquez y Albornoz, canónicos de San Juste, y Miguel Torres, antiguo vicerrector del Colegio Trilingüe. Todos estos se suman a los nombres de los cabecillas de la Revolución de la Reforma. Esta revolución, realizada en las aulas de la Universidad de Alcalá, se centra en la persona de Bernardino Tobar. Cuando es encarcelado, los humanistas y clérigos que forman este grupo, asustados ante la posibilidad de una acción semejante contra ellos, se dispersan e incluso se distribuyen por algunas ciudades europeas. Juan de Valdés y Mateo Pascual son vistos en Roma, Miguel Torres y Juan del Castillo en París. Es suficiente para que esta acción abortiva desangre la fecunda célula humanista que residía en los claustros complutenses. Aunque nosotros entendamos que el movimiento de Alcalá en muchos de sus destacados guías fue eminentemente racionalista, también sería un movimiento de renovación espiritual, un intento de que la cultura sirviese para avivar la piedad. Así lo entendió Cipriano de Valera, reconociendo la obra de Cisneros en la Biblia Complutense, impresa en 1515, y el cambio de mentalidad que produjo en el estudio teológico y la espiritualidad, pero dejará clara su posición religiosa y el efecto de ese evangelismo en España. Esta Biblia, dice Valera, fue el único instrumento y medio que Dios tomó para renovar el estudio de las lenguas y de las buenas letras que en aquel tiempo estaban al rincón, comidas de polilla y cubiertas de moho. Y allí los doctos comenzaron a dejar la teología escolástica, que consiste en vanas e intrincadas especulaciones sacadas de la filosofía inventada por los hombres sin ninguna palabra de Dios, y se dieron a la verdadera teología, que es la lección de la Sagrada Escritura. Más adelante, dice Valera, en nuestra España, muy muchos doctos, muy muchos nobles y gente de lustre e ilustres han salido por esta causa en los autos de fe. No hay ciudad, y a manera de decir, no hay villa ni lugar. No hay casa noble en España que no haya tenido y aún tenga algunos que Dios, por su infinita misericordia, haya alumbrado con la luz del Evangelio. Sin embargo, Tomás Macrae lamenta el espectáculo que supuso el considerar las tres columnas de la políglota como Cristo y los dos ladrones, siendo la Vulgata Cristo o la Iglesia de Roma, el mal ladrón el texto hebreo y el buen ladrón la Septuaginta. Añadirá Macrae que la traducción de la Biblia al árabe, patrocinada por Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, y ayudada por el monje de San Jerónimo Pedro de Alcalá, sí que suponía un esfuerzo para cristianar a los moros de toda índole. Sin embargo, estos deseos de llevar la Biblia al pueblo tropezó con la acérrima oposición del cardenal Jiménez, quien, aunque deseaba ser considerado el protector de la Ilustración,
era un enemigo declarado del progreso de los conocimientos. Siendo arzobispo, había apelado a la autoridad de San Pablo cuando dijo: en la Iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pero ahora ya cardenal, siendo ya cardenal, alegó que los tiempos habían cambiado y apeló a San Pedro. Poner los oráculos sagrados en manos de los recién iniciados en una religión era, en su opinión, arrojar perlas a los cerdos. Pese a todo esto, Alcalá es ahora el lugar de la renovación de la fe. Los grandes debates, la efervescencia de ideas que emanan de los libros de Erasmo y de Febre de Tables y la gran conmoción luterana, todo se centra en Alcalá, que tiene un colegio de teólogos. Pese a la escasez de medios en las aulas, vemos que realmente existía en Alcalá una multitud de hombres de estudio con las mismas aspiraciones que los de Lovaina. La cátedra de Biblia en Alcalá es tardía, pero aparecerá sin estar subordinada a preocupaciones dogmáticas y tendrá entre sus oyentes Arias Montaño y Fray Luis de León. Esta cátedra suponía no solamente cultura del espíritu, sino una verdadera iluminación de almas. Quizá el carácter del movimiento más espiritual que intelectual explique esa pobreza de su producción erudita. Su más alta expresión, dirá Batallón, es sin duda un libro en lengua vulgar, compuesto al margen de la universidad, el Diálogo de Doctrina Cristiana, del reformador español Juan de Valdés. Este diálogo de Juan de Valdés es una especie de catecismo que se adelanta al catecismo mayor y menor, o menor y mayor, de Lutero. En medio de este oasis de erudición bíblica y saberes teológicos, es obligado decir que la reforma de Cisneros, en cuanto a la formación religiosa del pueblo, no superaba los mínimos. Didier, en su análisis de los procesados en la Inquisición de Toledo, dice que el 40% no superó el rezo sin errores de las 4 oraciones, y el resto de doctrina dice ni hablar. Los fieles no cumplían con la confesión y comunión anual, no guardaban los domingos ni no pagaban los diezmos. Los participantes en procesiones se quedaban a dormir en las iglesias o ermitas de destino, viviendo la noche entre fiestas y bailes y desenfrenos sexuales, que sacerdotes y clérigos corruptos incitaban a estas vigilias. No diremos nada del clero secular y regular, tonsurados y minoristas, monjas y frailes que no reformaron nada. Termina Werner Thomas diciendo que el proyecto de Cisneros no cambió las estructuras de las iglesias y no tocó la doctrina, 2 pretensiones del protestantismo. Thomas, en la página 19. Algunos protestantes más de Alcalá. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos. Bueno, podré decir algo. Es que así descanso la voz también. Dice Telechea y Dígoras: el hecho de que la semilla protestante hubiese germinado en el corazón de Castilla fue una bofetada en el orgullo hispano. Gracias. Y su epicentro en estos años 20-40 es la Universidad de Alcalá. Sin embargo, debemos conocer el proceso ideológico, los primeros pasos con el ejemplo de los 12 apóstoles. Posiblemente muy poca gente, aparte de don Constantino, muy poca gente sabrá quiénes eran los 12 apóstoles encargados de evangelizar Castilla, impulsados por el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, que tenían ideas más alumbradas que luteranas, aunque fuesen verdaderos reformadores con la Biblia en la mano. Esto demostraría la afirmación de Batallón de que el movimiento de Alcalá es más espiritual que intelectual. En 1525, don Fadrique, que estaba ya casi retirado en su palacio de Medina de Río Seco, llamará a Juan López de Celaín y ambos idean un programa para evangelizar el señorío de los Enríquez. Para Batallón, sería López de Celaín el inspirador de este proyecto evangelístico. Pensaron contratar 12 sacerdotes que tuviesen reconocidas ansias reformistas. Su plan era solicitar una bula papal que les autorizase a extender el evangelio a todo el mundo.
A la cabeza de este grupo estaría Bernardino Tobar, profesor de griego de la Universidad de Alcalá, y Juan López de Celaín, quien después sería quemado por la Inquisición de Granada por alumbrado y luterano. Estaría también en este grupo apostólico Miguel Eguía, impresor de la Universidad de Alcalá, que se había hecho famoso por publicar el Inquiridio de Erasmo en castellano, además de otros escritos del mismo. Juan del Castillo, profesor de griego en Alcalá, sería otro apostólico que sería quemado por la Inquisición de Toledo en 1535 como iluminista y luterano. Sin embargo, el movimiento de los 12 no lograría despegar con tanto encausado por el medio, y Fadrique, cansado y desencantado, vería cómo el movimiento iluminista y luterano llegaría a su final. Para Ángel Asel, que este movimiento representa en la historia del iluminismo español la única tentativa de llevar a la práctica esas nuevas ideas de que tanto hablaban alumbrados y erasmistas de Castilla. Celaín se dirigirá a los círculos intelectuales de Alcalá y Toledo y reclutará, además de los ya mencionados, al clérigo Luis de Beteta, el presbítero Diego López Usillos, el clérigo Gaspar de Villafaña, que fue amigo de erasmistas y luteranos y después de ser procesado en 1529 lograría escapar. La Universidad de Alcalá se convertía en el primer centro teológico de Europa, y por sus aulas pasarían algunos de los protestantes más ilustres de la primera mitad del siglo XVI. La misma universidad alcalaína, por boca de Nebrija, habría reconocido las aportaciones teológicas de otros herejes anteriores, como Alonso de Mella en Durango y Pedro de Osma en el siglo XV. Pedro de Osma, para Menéndez y Pelayo, es el primer protestante español. Pero José Nieto no acepta esta cortesía del santanderino, porque se le seguirá privando al de Osma de su experiencia personal y religiosa y de toda su reflexión teológica, amén de su interés en la crítica textual bíblica. Nebrija, como discípulo de Osma, traerá a la Universidad de Alcalá las obras del maestro, pero las anotaciones de crítica textual en la políglota no estarán al servicio de la fe, como lo habría hecho el maestro Osma, sino de la filología. Otros alcalaínos. Permitidme ahora soñar con aquellas vidas fugaces, pues apenas llegaban a los 40 años en la mayoría de las veces, pero riquísimas en ingenio, esfuerzo y devoción, que pasaron por esta universidad. Pedro de Lerma, rector de la Universidad Alcalaína, que viene de un mundo escolástico que se derrumba por el impacto de la Biblia, máxima autoridad en las cosas de Dios. Sus sobrinos estudiantes en sus aulas, Francisco, Diego, Juan y Jaime de Encinas, que han encontrado más libertad que en Lovaina y tienen profesores que aman la Biblia. Pedro de Lerma sería uno de los profesores de Juan de Valdés. Sería el diálogo de doctrina cristiana de Valdés que Lerma de seguro leyó, lo que despertó su conciencia a una visión menos escolástica y más paulina de la doctrina cristiana. Francisco de Encinas es uno de los grandes humanistas europeos. Estudiante alcalaíno, después en Lovaina, después en Wittenberg y cuidado por Felipe Melanto. Cada día se descubre alguna obra suya, como el Lazarillo de Tormes, hasta ahora anónimo, investigación hecha por Roland Labarre. También se han adjudicado a Encinas 4 traducciones del Antiguo Testamento, además de la traducción del Nuevo Testamento, los Proverbios, los Salmos, Job y el Eclesiástico, publicados en 1550. Sus hermanos Diego, Juan y Jaime también fueron reformadores. Por seguridad tradujeron en varias ocasiones su apellido. Así se hicieron llamar Van Eyck, Elau, Eyman, Nikesme, Kemens, Driander. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, hasta donde pueda. ¿Se imaginan a estas jóvenes personas en peligros constantes, trabajando día y noche, pudiendo vivir holgadamente en casa de sus ricos padres, solo por engrandecer la nación y honrar a Dios? De Juan de Valdés, con su diálogo de la lengua, el castellano adquiere naturaleza de idioma rico, culto, que ahora se analiza en su estructura y evolución. Se imagina a Francisco de Encinas rescatando para el recuerdo, pues después de 1539
no vivía en España las historias del Lazarillo de Tormes? Los traductores de la Biblia al castellano, desde los originales hebreo y griego, moldearon la lengua, la enriquecieron, enseñaron la dulzura y los deleites de un idioma que se hacía sagrado al leer los salmos, mostraba la fuerza, el temor y el temblor del Sinaí y la misericordia de Dios expresada en el Salmo 36. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. La filología y la novela picaresca de los protestantes españoles es la lengua del siglo XVI. La lengua de Cervantes es del XVII. En este siglo también que el protestante Juan de Luna, en 1619, publica sus diálogos familiares en los cuales se contienen los discursos, modos de hablar, proverbios y palabras españolas más comunes, muy útiles y provechosas para los que quieren aprender la lengua castellana. La obra va dirigida a Luis de Borbón, sucesor del líder de los hugonotes Condé, y consiste en 12 diálogos, de los cuales solamente 5 son de Luna, y los 7 restantes están tomados de los diálogos apacibles de John Mincheu, que no es otro que Antonio del Corro. En 1620 Luna publica en la misma ciudad, junto a la versión del Lazarillo anónimo, él reconstruye de alguna manera, porque se había ido perdiendo la primera versión del Lazarillo, y él publica una continuación como segunda parte de la vida del Lazarillo de Tormes. Un Lazarillo que, dice Menéndez Pelayo, es príncipe y cabeza de la novela picaresca entre nosotros, y que la segunda parte, atribuida a Juan de Luna, cuenta bien y con chiste, con ligereza y con brío. Este Lazarillo está muy lejos de ser una simple corrupción de un clásico. Es un precioso documento histórico y literario que nos presenta los sentimientos de un marginado protestante del siglo XVII y nos ofrece muchos aspectos valiosos y dignos de ser estudiados, como puede ser el papel de la mujer en la sociedad de su época, la sexualidad imperante, el sarcasmo, la sátira, la ironía y el humor y la interpretación que hizo Luna del primer Lazarillo. La herejía, dice Nieto, es pues madre de la crítica textual y de la filología en las letras hispánicas castellanas. Entre Osma y Valdés, figuras fundacionales de ambas disciplinas, se entrelaza Nebrija, formando el triángulo crítico, gramatical y filológico del humanismo hispánico. En este tema del lenguaje no quisiera olvidar otro alcalaíno, Cristóbal de Villalón. Villalón es un humanista protestante en el apogeo de la prosa renacentista. No es mucho lo que se conoce de la azarosa vida del autor del Crotalón, el Escolástico y de la Gramática Castellana, publicada en Amberes en 1558, y en la que acusa a Nebrija de haber traducido una gramática latina para componer su gramática castellana. Como siempre, será Menéndez Pelayo quien reconoce que el ignorado autor del Crotalón era luterano y que su obra debe colocarse entre las mejores de los protestantes españoles. De Alfonso Valdés sabemos muy poco, ya no tengo tiempo. Permitidme entonces terminar. Hay muchos autores de la Universidad de Alcalá, pero quisiera terminar diciendo lo siguiente. Juan Ors González, en el prólogo a las consideraciones y pensamientos de Juan de Valdés, afirma que entre todas las tragedias que ha padecido España, ninguna tan funesta y dolorosa como la religiosa. La reforma protestante no pudo echar raíces en tierra española en el siglo XVI, un siglo lleno de cadalsos y hogueras contra los hombres más ilustres de la nación. Los protestantes exiliados en Europa sobresalieron en muchos campos, especialmente en la formación de una lengua culta que extraía la sustancia moral, social y religiosa del contraste entre dos estamentos de la España del XVI, la honra y la hipocresía. La Universidad de Alcalá se convertía en el primer centro teológico de Europa y por sus aulas pasarían algunos de los protestantes españoles más ilustres de la primera mitad del siglo XVI, sin que dejaran de existir protestantes alcalaínos en otros siglos como el siglo XVII y XVIII. Me sigue doliendo el corazón viendo tan pocos estudios realizados a nuestros protestantes.
en el cuarto oscuro del olvido esperando su redención. Animamos a los universitarios a realizar sus tesis sobre la espiritualidad evangélica o sobre la filosofía de Sebastián Fos Morcillo, sobre las múltiples facetas científicas, filosóficas y teológicas de Miguel Servet y muchos cientos más que esperan una mirada científica sobre su obra. Gracias por su atención. Muchas gracias por esta magnífica conferencia y como hay dos conferenciantes, yo creo que las preguntas las vamos a hacer todas al final para el interrumpir de acuerdo. Entonces vamos a dar paso a José Luis Fernández con también esta parte que nos ilustrará acerca y nos responderá a la pregunta de si realmente hubo reforma en Asturias. Buenas tardes. Agradezco al Consejo Evangélico del Principado de Asturias esta invitación a responder a la pregunta: ¿existió la reforma en Asturias? Para mí es una satisfacción estar hoy aquí. Hace cerca de 30 años me encontraba sentado donde ustedes están ahora y no podía imaginar que un día, desde esta mesa, hablaría de la reforma protestante y menos en este 500 aniversario. Fue en este lugar de la cultura y del saber donde mi profesor de Filosofía del Derecho me preguntó si había leído este libro, Samuel Vila, Una fe contra un imperio. El libro lo conocía, porque estaba en la librería de la iglesia que pastoreaba Rubén Fernández. Era costumbre en las iglesias evangélicas tener una surtida librería. Con vergüenza tuve que responderle que no lo había leído. Fue en ese instante que decidí conocer la historia del protestantismo en Asturias. Para responder a la pregunta que se nos formula esta tarde, hemos de distinguir las tres acepciones que el término reforma tiene, según lo señala el doctor en Historia del Derecho de la Universidad de Münster, David Cassel-Lampata. Reforma como periodo de tiempo en la historia, que en España se subdivide en dos periodos cronológicos, clásico y moderno, o más popularmente, primera y segunda reforma. En segundo lugar, reforma como los pensamientos e ideas expresados por los reformadores, o lo que es lo mismo, la teología de la reforma. Y en tercer lugar, reforma como las ideas y valores que se desarrollaron posteriormente y que son consecuencia de esa teología de la reforma. Reforma como periodo de tiempo en la historia. A la pregunta de si la reforma, como movimiento religioso en la cristiandad occidental que tiene lugar en el siglo XVI, existió en Asturias, nos responde el expresidente del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil. No hay noticia de luteranos acomodados por esta tierra, y si algún viajado hidalgo hubo que asumió tal creencia, guardó en su corazón el sentimiento. Como nos definió la historiadora María Álvarez, en el siglo XVI éramos pobres en pan y vino, tierra de acarreo con mal acceso. O en palabras del canónigo abad de Tuñón, Andrés de Prada, unas indias que tenemos dentro de España, con necesidad de entender la palabra de Dios. Necesidad que incluye al clero, como lo confirma la relación de estatus diócesis del obispo Diego Aponte de Quiñones en 1594. Hasta hace 10 años, dice, 1584, la mitad de los curas no entendían la lectura del Evangelio. La vida de las Asturias de Oviedo durante el siglo XVI, escribió Juan Cueto Alas, poco tenía que ver con la ortodoxia que tan magníficamente encarnaba el asturiano Valdés Salas, fundador de esta universidad. Lo que existía con toda seguridad era una especie de paganismo salvaje, con más mitos que ritos, con más supersticiones rurales que prácticas litúrgicas y con un poder eclesiástico poderoso en lo terrenal y limitado en lo espiritual a la mínima expresión urbana. El aislamiento astur lo mismo protegía contra el sarampión reformista que contra el rigor que desplegaba la Iglesia española para preservarse de erasmistas, luteranos y alumbrados.
¿Existió la reforma en Asturias en el siglo XVI? No. De hecho, la contrarreforma aquí, más que respuesta a la reforma, era una cristianización de un pueblo principalmente pagano. Respecto a la segunda reforma, este término parece ser acuñado por Thomas Sempri en 1829 y usado más tarde por publicistas, juristas que se ocupan del derecho público, como Rull, Peddy y Knapp. Con él se hace referencia a la expansión del protestantismo en España durante el siglo XIX, señalando su menor incidencia sobre la sociedad española. Tal día como hoy, el 25 de mayo de 1808, es el día que podemos señalar como comienzo de la segunda, en realidad primera, o mejor aún, simplemente reforma en Asturias. La guerra de independencia propició el contacto de Asturias con un mundo religioso diferente mediante el contacto diplomático primero, el exilio de políticos a Inglaterra especialmente y Francia luego, las relaciones comerciales, la llegada de los técnicos extranjeros y el cambio de Asturias a una región industrial. Y al mismo tiempo la visita de los propagandistas protestantes de las iglesias que habían experimentado un despertar espiritual. La infatigable tarea de los colportores que traían la Biblia y la ponían al alcance de todos. Este conjunto de factores explican la reforma en Asturias. Es la difusión de la Biblia la que producirá la formación de dos comunidades protestantes centenarias, Vesuyo en 1871 y Gijón 1879. En la España de posguerra, de la posguerra de la Guerra Civil, se ampliarían a otras dos, otra en Gijón y una en Oviedo. Esta con un gran papel en la transición democrática, solicitando el derribo del muro que separaba al cementerio civil, o con las clases en el seminario diocesano sobre la gracia desde una perspectiva protestante por parte de su pastor Rubén Fernández. Y lo dejo ahí porque mi exposición acaba con la Guerra Civil. La abolición de la Inquisición fue clave para facilitar la presencia protestante. Es verdad que no hubo libertad religiosa nada más que en muy breves periodos de tiempo, pero la situación ya no era la del siglo XVI. Reforma como teología de los reformadores. Podemos resumir muy brevemente la teología de la Reforma con las 5 solas. Sola Escritura, solo por medio de la Escritura. Sola Fide, solo por la fe Dios salva. Sola Gratia, solo por la gracia. Solus Christus, solo a través de Cristo. Soli Deo Gloria, la gloria solo para Dios. Pero destacaré la primera, la sola Escritura, entendida como la más alta autoridad de la Iglesia y única norma de fe y conducta del cristiano, es clave en este tema. La palabra de Dios debía ser, pues, conocida por todos. Por lo tanto, se comenzó una doble tarea: traducirla a la lengua vulgar del pueblo y, por otro lado, la difusión de la misma para ponerlas en las manos de todos. Pero ambas cosas requerían una tercera condición: la alfabetización de las personas. Lutero dedicó un par de escritos al tema de la educación a los concejales de todas las ciudades alemanas para que funden y mantengan escuelas cristianas de 1524 y sermón para que manden a los hijos a la escuela de 1530. Establecer, decía Lutero, en todas partes las mejores escuelas, tanto para niños como para niñas. El mundo necesita hombres y mujeres hábiles y capacitados para mantener exteriormente su estado temporal. Tener muchos ciudadanos capaces, sabios, juiciosos, honorables y bien educados, decía Lutero. Lutero tuvo una decisiva influencia en el desarrollo de la educación moderna, y esta fue reconocida tanto por los defensores como por los detractores del reformador alemán. Cuestión que quedó confirmada cuando los mismos medios de la propuesta educativa protestante, que fructificaría en los siglos XVII y XVIII, fueron adoptados por la Contrarreforma y más tarde por los movimientos reformistas seculares. En 1536, en la Ginebra de Calvino se creó la primera escuela pública y de asistencia obligatoria para todos los niños, con independencia de su condición social. El fundamento de la importancia de una educación universal y popular, recordemos, fue la sola Escritura. La autoridad de la Biblia hacía necesario su conocimiento por todos, su comprensión consciente,
su lectura y estudio, junto con otro postulado teológico, el sacerdocio de todos los creyentes. Así se incluían a todos, a los más humildes, a los pobres, a las mujeres, a la vez que la creencia de que los dones que Dios da a algunos es para el bien común. Esto lleva a que los más aptos sean animados a la educación superior. En tercer lugar, reforma como las ideas y valores que se desarrollaron posteriormente. Solo hablaré de dos. Uno de ellos, como estamos viendo, la educación. Cuando los misioneros protestantes llegan a Asturias, se encuentran con un altísimo índice de analfabetismo, escandaloso en el caso de las mujeres. El primer establecimiento público protestante en suelo español fue en Cádiz, y fue una escuela. En los colegios evangélicos se enseñaba a pensar, a reflexionar sobre lo que ocurre y a fomentar la curiosidad por investigar más en lo ya conocido, a razonar frente al antiguo método memorístico. A nuestros alumnos procuramos enseñarles el respeto y la tolerancia para con todos, aún para con las personas que no opinan como nosotros. Nosotros no hacíamos obra sectaria, sino trabajo cultural de tolerancia y educación, según consta en un folleto editado por la Escuela Modelo de Alicante. En 1886 en Asturias ya había dos escuelas protestantes, una en Besuyo, de niños, de niñas y de adultos, que surgió casi a la vez que la iglesia allí. La otra en Gijón, en la calle Travesía del Comercio 3, luego carretera del Obispo 41, actual Manus Vista. Antes, en 1877, Alice Gordon Gulick, mujer de profunda fe religiosa y firme convicción de que todas las mujeres debían ser educadas, funda en Santander un internado para mujeres que se convertiría en el Instituto Internacional para Señoritas. 2 años más tarde, 1879, contaba ya con 2 estudiantes de Asturias, Benigna y Generosa Rodríguez, fieles al Instituto Internacional toda su vida. En 1900 se licencia en farmacia Marina Rodríguez, también estudiante en este instituto. Aunque algunos escritos hablan de ella como nacida en Besuyo, o que de sus pupitres, los de la escuela evangélica allí en Besuyo, y su interpretación de las Sagradas Escrituras salieron algunas personas como ella, la primera farmacéutica que se licenció en España, lo cierto es que había nacido en Valladolid y era hija del besuyense emigrado Antonio Rodríguez, el cual había enviado Biblias y folletos a su cuñado en Besuyo, dando origen a la iglesia allí. Fue profesora en el Colegio Evangélico de Bilbao en 1921. No fue la única farmacéutica protestante. La hija de Manuel Rodríguez, otro besuyense, maestro en Camuñas, la hija, Caridad, también sería farmacéutica en dicha localidad de Castilla-La Mancha. De Besuyo eran también una serie de mujeres que veremos ahora que estudiaron en el Instituto Internacional. Caridad, otra Caridad, Gavina, Delfina y Margarita. Rodríguez, todas. Aprendían francés, latín, gramática y literatura española, retórica y filosofía de la literatura, historia de España, historia universal, álgebra, geometría y trigonometría, zoología, geología, mineralogía, botánica, física, química, fisiología, higiene, agricultura, historia de la Iglesia y evidencias del cristianismo. También costura y bordado, porque así lo exigía el Estado para el examen libre de bachiller. Así pues, se utilizaba una enseñanza práctica, con salidas al campo para estudiar ciencias naturales. Se hacían prácticas de laboratorio en la clase de química. Se leían las principales obras de literatura en vez de limitarse al estudio de datos biográficos y listas de obras. Además de estudiarse la Biblia de forma sistemática, se prestaba atención a las enseñanzas de inglés, música y dibujo y se favorecía la educación física. Benigna llegaría a ser maestra de este Instituto Internacional y directora en la última etapa del mismo, cuando para no cerrarlo de golpe estudiaban hasta 15 alumnas de los pueblos más alejados y con menos posibilidades, coincidiendo con Margarita Rodríguez, una de las últimas alumnas del centro. Benigna asistiría a los congresos evangélicos celebrados en 1929 y 1934. Generosa. Tras estudiar en esta institución, Generosa Rodríguez sería maestra en 2 colegios evangélicos en Madrid, en la calle Legatinos y en la calle Noviciado. Caridad obtuvo el título de maestra en la Normal de Oviedo, dirigiéndose al proyecto de solicitud al gobierno para eliminar la exigencia por ley de la enseñanza del Catecismo Católico Romano por parte de los profesores de las escuelas nacionales.
Ejerció como maestra en el Colegio Evangélico de Niños y Niñas y del Nocturno de Adultos en Vesullo durante 10 años. Tocaba el armonio acompañando los cultos de la Iglesia Evangélica. También estaba al frente de la escuela dominical, cuyos niños se ocupaban del cuidado del cementerio evangélico. En 1909 se elogiaba la instrucción y educación que daban los protestantes bajo la base del amor y sin fanatismo. Hizo la licenciatura de Letras en el Middlebury College una vez que ya había emigrado a Nueva York, ejerciendo de profesora en el mismo, siéndolo posteriormente del Wesleyan College y por último de la Universidad de Nueva York. Desde esta ciudad contribuyó a la suscripción abierta por la Alianza Evangélica Española para socorrer a los huérfanos de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Don Alejandro Casona le dedicó un libro, A Caridad, que entiende de letras y de espíritu. Gabina Rodríguez, tras estudiar en el centro, obtuvo el título oficial de maestra en la Normal de Oviedo y ejerció como tal en el Colegio Evangélico de Reus entre 1901 y 1903. Delfina Rodríguez también había sido profesora en el Colegio de Reus de 1890 a 1896. Más tarde en Luarca, estableciendo un colegio conocido como el Francés, y posteriormente en el colegio privado de la calle Convento en Gijón. Termino esta reseña sobre las jóvenes de Vesullo que habían estudiado en el Instituto Internacional de Señoritas, que antes habían pasado por los pupitres de la escuela evangélica de su aldea natal. Lo hago con la más joven de todas las mencionadas en esta época, Margarita, maestra titulada en las oposiciones de 1936. Habiendo aceptado una plaza en el orfanato minero de Oviedo bajo las órdenes de Ernesto Winter, fue testigo del trágico final de él y de su hijo, viendo cómo lo sacaban afuera del edificio para ya no volver. La guerra trastocó sus planes, como al protestantismo, y terminó emigrando. No solo mujeres, también un sinfín de hombres, pero solo mencionaré a Lorenzo Rodríguez Castellano, figura emblemática del estudio de la lengua asturiana. Para el resto, permitidme que os invite a ver la exposición de Letras y de Espíritu que tiene lugar este año en Vesullo. ¿Qué decir de la Escuela Evangélica de Gijón, que había fundado Caridad Rodríguez, también de Vesullo, y en el que ejerció de maestra hasta su fallecimiento? Dicho colegio pasaría luego a sus hijas, primero a Lidia y luego a Esther. Celebraron una fiesta de Navidad en el Centro de Agricultores el 25 de diciembre de 1921 con más de 80 niños. En 1933 eran casi 200 los niños que estaban en la escuela dominical. Disponemos de menos fuentes para estudiar su impacto y los nombres de niños y niñas beneficiados por esta labor. Pero basta decir que cuando se edificaba la Capilla Evangélica del Llano y se cursó una petición al ayuntamiento de dicha ciudad oponiéndose y para que no se diera permiso, una de las razones alegadas fue que en su lugar se edificara un colegio. Necesidad había, pues, y en buen número. Esa carencia era suplida por los protestantes. Concluyo este apartado. La Biblia contiene el dogma, alberga la fuerza de conversión y salvación, es el instrumento y la fuente de culto, y su conocimiento especial funda la magistratura eclesiástica. Ha ensanchado los fines estatales con los más amplios fines culturales y ha encomendado a la entidad pública el cuidado de la enseñanza y del desarrollo ético espiritual. Otro valor es el de las libertades, o más ampliamente la democracia. Las afirmaciones teológicas de los reformadores, tales como la caída del hombre y su naturaleza tendente al mal, la responsabilidad ante Dios y su derivada, la libertad de conciencia, el sacerdocio de todos los creyentes, y famosa es la frase de Lutero: un cristiano es el señor más libre de todos y sujeto a nadie. Un cristiano es el siervo más obligado y sujeto a todos. La necesidad de una nueva forma de gobierno de la Iglesia, episcopal, presbiteriana o congregacionalista. La autoridad de los gobiernos, fundamentada en pactos. Idea tomada de los pactos que se encuentran en las Santas Escrituras, dieron todos ellos lugar a la democracia en su construcción teórica, aunque no tuviera un impacto tan inmediato como fue la educación. Se necesitó mucho camino para arribar a estas conclusiones que tan rápido y seguidas he enunciado. En Vesullo, un protestante llegó a ser concejal en el ayuntamiento de Cangas de Narcea durante la Segunda República, Alejandro Rodríguez.
Él hizo posible el proyecto de carretera de Cangas a Vesuyo. Antes el viaje desde Cangas a Vesuyo, que se realizaba a caballo, duraba 2 horas. Para que la carretera continuara, los protestantes desplazaron su hórreo para permitir que la carretera avanzara en la aldea. Sacrificó su mejor finca para dotar de suelo a la escuela pública en aquella aldea. Su actuación demuestra que entendía la política como servicio a las personas y en el beneficio de éstas, del bien común. Cuando el gobierno de izquierda se propuso quitar del cargo de secretario del ayuntamiento al que era líder de la derecha, creían contar con el voto favorable de Alejandro, pero la sorpresa les llegó cuando expresó su voto negativo. Tuvo que explicar su voto. Tenía una hija que iba a ser profesora. Él era conocedor de la lucha por la libertad de conciencia y de la lucha para que los maestros protestantes fueran eximidos de la obligación de enseñar el catecismo católico. Comentó que no quería que despidieran a su hija por el mero hecho de ser protestante. Aquel secretario hacía bien su trabajo, cosa que todos reconocían, por lo que no entendía que por ser de una filiación política determinada tuviera que ser excluido de su trabajo. Es esta la misma idea de tolerancia, si bien la tolerancia es un concepto insuficiente y que más tarde sería superado por la idea y el concepto de libertad. Es esta misma la idea que había expresado en su obra Los judíos el escritor Efraín Lessing en 1749. Ver a los hombres en cuanto hombres y no como un miembro o un representante de un determinado pueblo, grupo o colectivo. El camino para llegar a este momento no fue un camino de rosas. La experiencia analizada a la luz de la Biblia, sola escritura, nuevamente, fue clave. O si se quiere, la Biblia como faro de conducta y generadora de experiencia. Y esa experiencia fue muy dura. En los primeros años de la década de los 80 del siglo XIX, los protestantes de Vesuyo se vieron inmersos en procesos judiciales por el tema de la libertad de conciencia religiosa. 3 jóvenes fueron llevados presos a Cangas. Una de ellas era Cándida, luego maestra en Gijón, y otro Manuel Rodríguez, más tarde maestro en Camuñas. También Manuel Rodríguez, el pastor, y Joaquina, la maestra, se vieron inmersos en un procedimiento judicial en el que concurrieron un número de testigos hasta entonces no visto, alrededor de 40. A principios del siglo XX, los evangélicos gijoneses organizaron unos mítines por la libertad de cultos en el Centro Instructivo Republicano y en el Centro de Sociedades Obreras. Formaba parte de una campaña nacional con un mitin central en Madrid en el que participaron altas personalidades del pensamiento, de las ideas y de las letras, que entre otros suscribió el pastor de Vesuyo, Manuel Rodríguez, y el otro Manuel Rodríguez, concejal en Camuñas. Otro ejemplo de la política evangélica es la implicación social ocurre durante los sucesos de la Revolución de 1934. La capilla evangélica del Llano Abajo fue ofrecida para hospital de sangre mientras se encontraba en medio del intercambio de fuego entre las tropas gubernamentales y las fuerzas revolucionarias. Tras estos trágicos sucesos, la Alianza Evangélica Española abrió una suscripción de ayuda a los huérfanos de esta revolución. Me quedaría por hablar sobre el jubileo y el perdón de deudas y de una segunda oportunidad, pero será en otro momento. ¿Ha existido la reforma en Asturias? Cuando no protestantes escribieron de Vesuyo y de la comunidad protestante allí, contaron cosas tales como que los misioneros extranjeros se habían desilusionado porque la comunidad protestante no aumentaba, o que los resultados en Asturias son, sin embargo, insignificantes. Hablaron del deterioro de sus instalaciones como testigo y evidencia de su cada vez más insignificante papel, pero de este tesoro de cultura y progreso, convivencia, libertad y respeto, hay un silencio absoluto. Hoy se habla de Vesuyo como ejemplo de tolerancia y convivencia, sin problemas de 2 cosmovisiones diferentes del cristianismo, catolicismo y protestantismo. Es muy conocida la imagen del pastor protestante y del párroco católico compartiendo tardes en Casa Manón, pero se obvia el duro y largo proceso para llegar a él.
A pesar de su aislamiento y su pobreza, tiene Vesuyo un nivel cultural medio bastante elevado y una educación social de hondo sentido liberal ganada en la consistencia de dos religiones, católica y protestante, que en él conviven hace más de medio siglo. Es curioso y debe anotarse que aquellos de sus habitantes que se han consagrado al estudio se han dedicado en su totalidad a la enseñanza, existiendo en este momento más de 20 maestros de Vesuyo en las escuelas nacionales y otros en las universidades de Norteamérica. Así se hacía constar en la memoria del Patronato de las Misiones Pedagógicas en el año 1934. A la pregunta de esta tarde, ¿existió la reforma en Asturias? Respondemos sí. ¿Significa eso que ha triunfado la reforma en Asturias? No. Porque Asturias, como comunidad política, social, económica, cultural y religiosa, no ha asumido ni la teología reformada ni todas las ideas y valores que se derivan de ella. Pero allí donde se ha hecho suya esa teología protestante, sí. La comunidad protestante encarnó esos valores e ideas en los ejemplos que he tratado de contar y con mayor o menor fortuna produjo evidencias como el cambio que experimentó Vesuyo. Podríamos compararlo con lo que ocurría en el oriente, en otra aldea, en Alevia, donde también la mitad del pueblo llegaría a ser protestante, pero por muy breve tiempo, y el árbol de la reforma no echaría raíces. Solo 2 familias allí siguieron en la fe reformada. Una de ellas tuvo que terminar abandonando su lugar natal y, lejos de fomentar la cultura y el acceso a estudios superiores, los vecinos optaron por impedir la asistencia a la escuela pública de los hijos de Antonio Fernández, que era la otra familia protestante. Ni educación, ni tolerancia, ni libertad, ni convivencia. Esta tarde mis últimas palabras, termino, van dedicadas especialmente a las generaciones más jóvenes. El teólogo José de Segovia dice: a nadie le gustan las etiquetas, es una forma de encasillarte, pero sirven a veces para hacer distinciones legítimas que pueden ser útiles cuando son escogidas por la propia persona. El problema es que muchos usan los términos con distinto sentido. Otros ni siquiera entienden lo que quieres decir con ello, o peor, lo asocian con sus propios prejuicios. Es por eso que las etiquetas no siempre ayudan a la comprensión y el diálogo. Sin embargo, cuando un término es utilizado correctamente, es algo que nos une, no nos separa, ya que está en la base de la comunicación misma. La identificación produce confianza. Silenciar información siempre despierta sospechas, porque la unidad bien entendida implica diversidad, no uniformidad. En palabras del teólogo protestante alemán Ernst Trenz, la concepción de nosotros mismos como herederos y enriquecedores por su desarrollo de un gran todo histórico acrecienta las energías, enseña a utilizar las experiencias pasadas y considerar el futuro como generación de presente de la que respondemos ante los que nos siguen. Como la figura en el Muro Internacional de la Reforma de Ginebra, post tenebrax lux, que ayume d'estimou la lluz delante de todos los homes, para que sellan a ver les vueses buenos obres y dean gracias al vueso Padre que tan fiel. Pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre celestial. Por eso celebro la Reforma protestante y espero haber contribuido esta tarde a responder a la pregunta de esta conferencia. ¿Existió la Reforma en Asturias? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Manuel León y Judith. Y ahora vamos a dar un turno de preguntas y quisiéramos pues, que fueran preguntas concretas, por favor, y para que así pudiera haber una mayor intervención de los que están aquí. Así que si alguien tiene una pregunta, pues por favor. No es una pregunta, sino que es un agradecimiento, porque realmente lo que nos gusta de las conferencias es tener ganas de seguir conociendo más, ¿no? Me ha encantado Manuel, pues como ha hecho esta referencia tan detallada, con tanta biografía que tengo en casa, porque es la biografía que también han manejado los autores. Es difícil a veces manejarse entre historiadores que, bueno, dicen que no, pero todo el mundo tiene siempre un punto de vista, si no confesional, político o personal. Y a veces el hacer esa lectura es difícil, pero entre todas siempre se llega a una imagen preciosa. ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos luteranos y cuántos no luteranos? ¿Cuántos perseguidos por otras causas? Españoles olvidados. Qué pena. Ojalá que cunda el ejemplo y haya muchas investigaciones en torno a estos personajes. Y bueno, lo último que me quedaría, José Luis, es
Pues qué maravilla, ¿no? La etiqueta, es verdad, no hay que venir a etiquetarnos. Yo creo que estoy orgulloso de ser católico y me encanta que soy protestante orgulloso de ser protestante, porque es nuestra identidad. Porque estando orgullosos de lo que somos, estamos mucho más cerca. Sabemos quiénes somos, sabemos cómo estamos en el mundo y desde luego nos apreciamos. Creo que el suyo debe ser considerado como ese punto, yo creo, donde todo pudo ser y no se dio, porque ciertamente, yo creo, en primer lugar, muchos personajes, imagínense, ¿no? Pues ser protestante y ser a lo mejor de izquierdas, el momento en el que ni uno ni otro era precisamente el, digamos, el valor reinante, ¿no? Así que, ante todo, enhorabuena, muchísimas gracias. Y yo, desde luego, en el aspecto del protestantismo en Asturias, quiero seguir investigando y yendo a suyo también a ese ciclo de formativo, lo que sea, porque desde luego es muy interesante. Muchas gracias. Bien. Una pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna? Yo quería preguntar, a ver, ¿consideran que cada generación, les preguntar a los dos, tiene que redescubrir o descubrir las escrituras? Y esa es una, y también es importante conocer el ADN de la historia o de la historia protestante, pero consideran que es importantísimo o importante conocer el ADN de Cristo, darlo a conocer. ¿Qué me toca a mí? Es que es muy difícil. Yo he hablado del ADN, un ADN histórico, es decir, pero tú creo que vas hacia ser simplemente cristiano, como tenemos que ser. Bueno, todos los que predicamos los domingos casi siempre estamos dando la misma receta. Es decir, la vida cristiana tiene que ser una vida normal, pero buscando siempre el rostro de Dios, y yo creo que siempre es una búsqueda de Dios. Dios no se comprende absolutamente, Dios es mucho más grande, pero estamos siempre en una búsqueda constante. Sobre todo el judío tenía esa siempre idea: Señor, muéstrame tu rostro. ¿Qué quería decir con esto? Es decir, que quería ver las cosas de Dios. Claro que nosotros tenemos que tener nuestro ADN. Respecto a releer las escrituras, sí, o sea, hay que volver a las escrituras permanentemente, pero hay un segundo elemento que es el que me gustaría poder poner de manifiesto en esta tarde. Es que el reto que se plantea no solamente es a que cada generación la vuelva a descubrir y la vuelva a leer, sino que la generación anterior pueda contagiar ese entusiasmo, pero en segundo lugar que intente hacerla llegar a la generación actual. Es muy importante poder leer y entender cómo lee y entiende la generación que sigue, para que se pueda acercar a la escritura. Eso es clave. A veces entendemos como nosotros hemos entendido, como nosotros hemos leído y cómo se nos abrió a nosotros la escritura. Pero necesitamos ponernos en el papel de los más jóvenes. De ahí que yo terminara la conferencia precisamente con ese reto hacia la juventud. Tenemos que ponernos en su lugar y desde ahí acercarles la escritura. No porque sea un libro de cabecera, sino porque en él descubrimos a Cristo. Esa es la clave de eso. No sé si respondo, pero... Sí. Sobre todo para José Luis, como universitario fue y reformador también, porque sin duda yo creo que ha de alguna manera reformado el protestantismo en Asturias. ¿Qué es lo que le falta a esta generación para ser un reformador? Me pides una ponencia como mucho de dos minutos. Yo creo que la generación actual tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. ¿En qué sentido? Tiene que ser valiente para enfrentarse a la escritura y responder a ella, independientemente de lo que haya respondido su generación anterior. ¿Vale? De tal manera que corra el riesgo de ser malentendido por esa generación.
Pero si realmente vive en el corazón el deseo de descubrir a Cristo en la Escritura y de vivirla y de ponerla en práctica, no queda otro camino que ser valiente en esa lectura y en ese compromiso. ¿Cuál es la mayor dificultad que yo veo a la generación actual de juventud? Que se ha perdido el tema de la lectura. Esa es la gran dificultad. Vivimos en un contexto mucho más audiovisual, predomina la imagen, con lo cual la lectura tiene mayor dificultad. Pero los jóvenes entienden mucho mejor esa cultura de lo visual. A nosotros nos descoloca, pero vosotros la estáis viviendo día a día, permanentemente, con lo cual es mucho más fácil. Pero no debéis olvidar de volver a la Escritura y haceros acompañar por los libros que os ayuden a entender mejor la Escritura y a conocer también vuestra historia. No renegáis de la historia de los que os precedieron, ¿vale? No olvidéis nunca, ¿vale? Porque esa historia forma parte de vuestra historia. Os ayudará a saber mejor quiénes sois y a responder mejor al reto de vuestro tiempo. Sí, pero hay allí atrás y luego vas tú. Sí. ¿Podríamos considerar influencias protestantes en personajes históricos importantes como Cervantes o Jovellanos? Y otra pregunta, ¿Internet se cree que se está ayudando a la difusión del Evangelio, del mensaje? Pues hay muchos personajes que desde luego conocen bien el mundo protestante, pero una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. Unamuno, por ejemplo, fue más protestante que muchos protestantes, pero el problema es que no encontró la fe. Es decir, la fe es otra cosa. Las creencias podemos acumularlas. Él aprendió el danés para conocer el pensamiento de Kierkegaard, pero no logró. Tuvo muchísimas amistades, especialmente con los protestantes americanos, españoles, protestantes españoles en América. Y la verdad es que él estaba unido a ellos. Cuando tú lees las cartas te sorprendes, pero la fe es otra cosa. Yo creo que los intelectuales en España adolecen de un pensamiento liberal y además también adolecen de un pensamiento protestante. No saben lo que es el protestantismo. Los mismos liberales, cuando se encontraron, liberales asturianos, por ejemplo, en el destierro de Londres, se encontraron con muchas posibilidades de haberse convertido. Muchos de ellos se convirtieron al protestantismo, pero no tantos. Es decir, porque se sentían católicos, es decir, culturalmente católicos, y no cambiaban, pero no porque tuvieran una fe o dejaran de tenerla, sino sencillamente porque vivían la cultura católica y estaban muy a gusto con aquella cultura católica. Así que no sé qué contestarte. Y la segunda, a él que le toca más. Internet es la plaza pública de hoy en día, con lo cual sí es un medio muy adecuado para el Evangelio. Ahora, Internet tiene ciertas dificultades. Una de las dificultades de los medios de Internet, el Facebook, el Twitter, los blogs, es que dificultan un pensamiento elaborado. ¿Por qué? Porque 140 caracteres tiene un tweet como máximo. En Facebook, si escribes mucho, hay un determinado que a partir de un párrafo la gente deja de leer. O sea, no escribas más, no merece la pena. No te van a leer, desconectan. Con lo cual, y los blogs cuestan. Es donde más se puede dar la tertulia.
podríamos llamar, pero cuesta entrar en esas dinámicas. Pero es la plaza pública. El problema es que a veces usamos Internet, me pongo en la parte protestante, la parte evangélica, como si fuese el púlpito de la iglesia. Y es complicado, porque tenemos que pensar a quién nos está leyendo, siguiendo, porque la gente sigue y lee, porque no se tiene por qué manifestar, pero lo hacen, con lo cual es un reto. Y ahí las generaciones jóvenes que saben manejarse en esos medios son muy creativos para la hora de transmitir. Pero el Evangelio es relacional, por eso hice mención de tantas mujeres, de tantas personas en esta tarde, es lo que quería transmitir, no simplemente eran nombres, eran personas. El Evangelio es muy relacional, con lo cual, después de Internet, hay más, y ahí es donde la Iglesia puede actuar y donde debe intervenir, en esa realidad. Toda con todos esos, el inicio ya, bueno, en el siglo XVII, podemos entender que estaba ya con Felipe II y demás, la Contrarreforma ya estaba instalada. Entonces, quería saber qué opina sobre qué factores influyeron más decisivamente sobre la frustración de la Reforma en España, que tan dolorosa, por otro lado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que fue la Inquisición represora, porque teníamos todos los elementos para haber sido la mejor reforma de Europa, es decir, todos los elementos. Teníamos el elemento converso. Los conversos de judíos conocían la Biblia extraordinariamente. El movimiento alumbrado era un movimiento bíblico. Allí estaba la María Cazalla, que iba a la universidad, que predicaba en las cocinas con las mujeres, que leían a Job y explicaban a Job. Es decir, teníamos todo a nuestro favor. Carlos V tenía 2 hermanas luteranas, y él, alguno ha dicho que andaba cerca, es decir, sobre todo cuando saqueó Roma. Saqueó Roma 10 años después de haber empezado la Reforma. No creéis que al principio decís, bueno, iba contra Lutero, no, pero fue también contra el Papa. Desvalijó todos los tesoros de Roma y destituyó al Papa guerrero y vengativo, como lo llamaban. Por consiguiente, el tema es un tema complejo. ¿Por qué? Cuando yo hablaba al principio de que había leído las artes de la Inquisición, está intentando decir Reinaldo González Montes que aquellos mártires, aunque muchos de ellos al final dijesen que porque les obligaban a creer, etc. Entonces, ¿crees en la Iglesia católica romana? Y ellos decían, sí, creo en la Iglesia católica. No, tienes que decir romana. Y bueno, pues sale, dígalo usted. Y al final decía, ¿ves? Ha dicho de la Iglesia romana. Entonces, ese es uno de las defensas que hace Artes de la Inquisición, de que aquellos mártires, da lo mismo que les obligaran a contradecir su fe, etcétera, a negar su fe, que ellos seguían pensando lo mismo. La pregunta era que había gente y que la Reforma tenía personajes muy importantes. Yo no he podido tener tiempo de hablar de la Reforma de Sevilla y de la Reforma de Valladolid. Todos estos alcalaínos de la Universidad de Alcalá son los que realmente forman la Reforma de Andalucía y la Reforma de Valladolid. Juan Gil de Egidio, Francisco Vargas, Constantino Ponce de la Fuente en Sevilla, los Cazalla, un montón de gente, los Rojas, etcétera, están también en Valladolid. Por consiguiente, hay un movimiento de Alcalá. Y Zaragoza, siempre nos olvidamos, casi siempre decimos Zaragoza, Valladolid y Sevilla, pero nos olvidamos del norte. El norte es muy importante.
Por consiguiente, no quisiera yo olvidarme del norte. Fueron todos estos, desde luego, hombres muy importantes, muy bien preparados, y no sabemos por qué la reforma no cuajó. Posiblemente haya sido por las hogueras de la Inquisición. Pensemos que había una hoguera en cada esquina y muchos lugares tenían 2 o 3 autos de fe o más al año, y entonces todo aquello impresionaba. Constantino, y después... Yo puedo decirlo claramente, no soy católico, ¿verdad? Y es que cómo iba a poder florecer la reforma si fue, pero cruelmente perseguida, Es verdad que la Inquisición tiene una leyenda negra y la tiene. Ni tanto ni tampoco. ¿Cómo podía extenderse una doctrina cuando te pillaban, te juzgaban, eso sí, según un proceso que no siempre lo había, y te quemaban? Y te quemaban vivo. Entonces, yo soy católico, pero evidentemente no intento juzgar el siglo XVI o el XIV o el XV con mis criterios. Pero es evidente que en España fue duramente perseguida. Aquí tenemos a Fernández Vázquez, aquí lo tenemos presente, y es un hombre que hizo grandes cosas, pero también, y esto los historiadores se ponen de acuerdo, nos dicen que ciertamente estaba en una situación de desventaja con el rey Felipe II. Felipe II se iba muy bien con los protestantes alemanes, no tuvo ningún problema, pero claro, al ver la disidencia, todo rey quiere tener siempre una unidad, un solo rey, una sola fe, y aquí no lo vimos más. Entonces, yo creo que muchas veces no se perseguía el protestantismo porque se encontraba como, bueno, una disidencia espiritual. Era para mantener una uniformidad. Se pasó el rodillo hasta el punto de que no se dejaba entrar en una literatura protestante en España. Se acabó el plan Erasmus. Si no venís son estudiantes para que no se contagiasen del Erasmusismo tan rico de España. Y lo dice un católico, que se puede decirlo bien alto, porque es verdad que ha sido así de esta manera. Fernández Valdés seguramente era un ser cancerbero. Él quería hacer lo correcto. Yo estudié a Casero de Reina. Sus hermanos calvinistas lo persiguieron por sus posicionamientos servetistas. Sus hermanos luteranos porque a ver si era todavía católico. Los católicos no les vamos porque no le pillamos. Así no se puede ser protestante ni casi ser cristiano. Yo creo que el problema que aparece en los jóvenes, y termino, es el problema del cristianismo. Me encanta cuando ese análisis de en Asturias hay una cierta religiosidad. No siempre cristiana, aunque vayan a misa, en mi caso, y yo he tenido algunos creyentes con los que he hablado y después hablas con ellos y sus planteamientos son igual que los del notendote africano, porque tú ves que ahí no ha ganado Cristo, ¿no? Cristo es el centro. Los valores sociales, lo que haga falta, llevar a Cristo. Y después la etiqueta muy clara, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy armenio, etíope, copto, pero cristiano, en un mundo que presume de ser sobre todo pro-islam, con todo respeto y cariño, Los cristianos, yo creo que deben estar muy claros sabiendo que predicamos al mismo Cristo. Perdonadme, Pues nada, que yo quería preguntar algo relacionado con Miguel Servet, pero ya he hablado antes. Así que bueno, yo simplemente quería mencionar que, bueno, usted normalmente ha hablado con mucha vehemencia del rigor de la Inquisición en contra de los pocos protestantes en España, y no soy yo quien le quita importancia. Además que no soy española, por lo tanto no se me puede juzgar de ningún tipo de partidismo, pero al mismo tiempo soy conocedora de la poca delicadeza que se mostró desde la otra ladera hacia los mismos integrantes protestantes, ¿no? Y estoy pensando justamente en Miguel Servet, que mencionó el padre y que usted mencionó antes, que fue quemado en efigie por la Iglesia Católica, pero fue quemado en persona por los calvinistas, ¿no? Y por lo que he leído fue porque Calvino digirió mal unas controversias dogmáticas, algunos comentarios que había hecho Miguel Servet en contra de sus opiniones. Entonces me gustaría saber cómo se ve este tipo de represión interna y que, porque claro, también la historia se tiene que asumir desde este punto de vista para poder empezar una reconciliación, ¿no? En el mismo, Sí. en la misma parte protestante. Sí, yo te dije el otro día que tenías que estudiar, en vez de hacer la tesis sobre la mística, sobre la espiritualidad evangélica. Así que ya te cogí la palabra.
Servet. Es que, mira, el problema de Servet está perseguido por unos y por otros, porque él no tiene esa reforma. Si nos fijamos, la reforma luterana es una reforma que tiene al principio, que, vamos, yo no me parezco a los luteranos de aquellos ni a 100 kilómetros. ¿Por qué? Pues qué sé yo, porque tenían unas ideas acerca de un montón de cosas que ahora ni siquiera nos planteamos. Servet intenta restaurar el cristianismo primitivo. Fíjate que él no se fía ni de los principios credos, de los primeros credos. Por consiguiente empieza a analizar los textos. Él tiene un conocimiento perfecto del hebreo, del griego, tiene un conocimiento extraordinario. Y entonces él dice, aquí no cuadran las cosas. El cristianismo que yo entiendo aquí fue el primero, por ejemplo, el que empieza a decir, vamos a ver, ¿cómo hemos de hacer cristiano a un niño echándole una gota de agua? Vamos a ver, vamos a tener esto. Eso no puede ser. Para hacerse cristiano tiene que ser conforme a lo que dice la Escritura, etcétera, muertos en Cristo, etcétera, y para morir en Cristo tiene que tener por lo menos uso de razón. Un ejemplo que pongo, pues hay un montón de cosas que él va examinando. Él conoce muy bien la patrística, conoce muy bien muchas cosas, y él intenta restaurar todo el cristianismo, el protestante y el católico. Y ahí viene la cuestión. Después de eso decimos, es que lo quemó Calvino. Bueno, una hoguera, un árbol no es un bosque, ¿de acuerdo? Pero ¿hubo solo un árbol? Hubo, como en todo aquel siglo, es decir, hubo verdaderas barbaridades, yo no voy a decir que no, pero hay cosas que pueden parecer, por ejemplo, aquí en España se dicen de una manera y otros de otra. La guerra de los campesinos, que se dice siempre. Bueno, se dice la guerra de los campesinos, pero es que él mantenía una postura donde la autoridad la tiene el rey, de las cosas materiales. Igual que dice que la Biblia es la autoridad, y de ahí no pasa, y Lutero no deja, pues él dice la autoridad la tiene el rey, la tiene el príncipe. Obedezcan ustedes al príncipe. No, porque ya somos libres en Cristo, sí, pero usted obedezca al príncipe, etcétera. Entonces, esas guerras se le pueden achacar a Lutero o no, se achacan a las circunstancias. También aquí hubo una guerra de comuneros y no pasó nada, nadie habla de ella, o muy poca gente. No es mi tema, el 16, pero yo cuando leo esto, yo entiendo una cosa. La Iglesia, y ahí no utilizo etiqueta, la Iglesia no es perfecta. No es perfecta, porque los seres humanos no somos perfectos. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente en asumir esos errores del pasado y reconocerlos como tales, compartiendo desde mi perspectiva protestante, claro, lo que se está explicando. Porque sé que en la comunidad a la que yo pertenezco y mi propia vida, yo también tengo errores. Y yo entiendo que la Escritura nos enseña ahí, ya, pero todavía no. Ya somos santos, ya somos salvos, ya, pero todavía no. Queda un proceso. Entonces es como yo entiendo los reformadores. Yo no elevo a ningún altar a Lutero, no elevo ningún altar a Calvino, no elevo a los altares en el sentido de decir son perfectos, no tienen mácula, no tienen mancha, no. No, reconozco sus errores, reconozco si Lutero era antijudío, aquí, allá, no tengo problema. No tengo problema, porque lo que me interesa es qué mensaje me están transmitiendo. Bueno, creo que damos lugar a Vital. Levantaste la mano, no te vi, Luisa. Deja que primero lo hable Luis, pregunte Luis y luego vas tú, Vital, y ya concluimos.
Sí. A ver, Luisa, ¿qué querías preguntar? Estaba refiriéndome a lo que tú comentaste de Vesubio. No hiciste mención de que mencionaste las escuelas en Gijón y en otra parte de Asturias, ¿no? Pero no mencionaste que Vesubio, la mayoría de los jóvenes que estudiaron ahí con este pastor, de esa familia, fueron a la iglesia, a la escuela en Madrid, al Porvenir, con los Flickner, con los alemanes, y de ahí salió gente muy preparada de Vesubio. Pero desgraciadamente no sé, al final no se vio mucho el fruto en cuanto al evangelio, de lo que han salido, porque la escuela también de Vesubio era una escuela con muchos niños, que todos los mandaron, la mayoría los mandaron al Porvenir. El tiempo asignado a la conferencia, por eso dije que había muchos nombres masculinos que mencionar. El tiempo asignado no me daba para hablar un monográfico sobre Vesubio. Tenía más interés en mencionar a las mujeres y el Instituto Internacional de Santander, quizás porque ya he publicado algo sobre Flickner y entonces quizás sea más conocido. Pero la frase de que no hubo mucho fruto en el Evangelio, si no entiendo mal, yo no la comparto. A veces medimos las cosas de una determinada manera. Lo que hizo Vesubio fue una generación de contagio a multitud de zonas en España. Y en Reus, en Camuñas, en Ibernardo, en Madrid, hasta Carcasona llegaron algunos de los Rodríguez de Vesubio. Es decir, que hubo un impacto total. Por eso mencioné de que cuando se dice, leo en las fuentes, leo en autores que hablan de la insignificancia o de que el cementerio no está cuidado o que da un aspecto de abandono y cosas de estas, lo cual a veces es cierto, depende del momento histórico que se pille, me choca, o sea, me pone un poco tal, porque no se menciona nada de este otro tesoro. Se desconoce, no se menciona, no se hace alusión a él. Y por eso he querido hoy en esta tarde centrarme nada más que en las mujeres. Tiene un tesoro tremendo. El sacerdote que hoy es capellán en las Riondas, que lo conozco muchísimo, he hablado con él y dice, las personas que verdaderamente había cristianas en Vesubio eran los protestantes. Vital. Era sobre el tema de Calvino, que bueno, fue un tema indignante dentro del mundo protestante en aquella época. Sebastián Castello escribió contra Calvino, echó contra él, Bullinger y otros. Fue un acto que yo personalmente cuando lo leo lo condeno abiertamente, pero sin ningún problema. Eso no tuvo que haber pasado. Claro. Como ocurrió también la persecución contra los anabaptistas en París, eso hay que decirlo claramente, no tener miedo a ello. Es condenado, indignante, y en aquella época ya se dijo, dentro del mundo reformado se condenó abiertamente. Nada más, eso. Muy bien. Yo quería contestar un poco, porque sí parecía que yo quería difuminar el asunto, pero lo que pretendía decir era que estaba muy por encima Servet, tanto de la Iglesia Católica como de los protestantes, es decir, del protestantismo magisterial. Él estaba muy por encima, de tal manera que Calvino ni le entendía. No le entendía, es decir, no le comprendía. Entonces, claro, lo condenaba. De acuerdo que fue un acto, pero que ese acto que fue condenado es el que quisiéramos que se condenara también aquí en España y dijeran, la Inquisición no ha sido buena para España. ¿Por qué? Porque ha quemado a muchísima gente que hubiera sido verdaderas lumbreras en España. Los españoles que estuvieron en el extranjero, que pudieron sobrevivir en el extranjero,
fueron españoles extraordinarios. Cada uno podríamos decir que es una figura, en una cosa u otra. Así que eso es lo que no hemos de olvidar. Matar a un hombre no es defender una doctrina. Castelio. Matar a un hombre es matar a un hombre. Eso vale para Calvino, para nuestro Fernando de Valdés y para todos los que persiguen a los hermanos en la fe. Igual que sea dentro de la iglesia, pero nosotros, de la iglesia católica, también somos perseguidos. Dentro de la iglesia protestante, calvinista y los anglicanos. No sé los armenios, pero eso es el drama, quizá, del cristianismo. Las discusiones internas, no solamente entre otros grupos, que somos los mismos al fin y al cabo, sino entre nosotros. Matar a un hombre no es solución. Bien, pues. Sí, yo solamente quería decir algo, con lo que ha mencionado de Servet. Me ha venido un salmo, y ese salmo dice: los errores quién los encuentra, muéstrame los que oculto. Eso no solamente es para el individuo en sí, sino también para las naciones. Solamente ante los ojos de Dios hay ciertos juicios que sus ojos, expresados en Apocalipsis, ojos de fuego, ojos que penetran, ojos que saben todas las cosas, ojos ante los cuales estamos, Él solamente puede juzgar. Y el salmista dice: los errores, ¿quién los entenderá? Muéstrame a mí, a ti quizás, los que oculto, a las naciones, los que ocultamos. Muy bien, bueno, pues nada, con esto concluimos. Muchas gracias por su asistencia y vamos a despedir con un aplauso a los ponentes.